Hello. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, excelente. Años de no Años de verte, no querida. verte. Sí, ya sé. Algunos cinco, seis. Bien. Pues mira, así Oye, oigo un vamos. poquito de eco. ¿Tú no vas a usar audifonito? Sí, fíjate que sí los voy a usar. Déjame Muy los bien, agarro para de una vez conectarlo. muy Estamos bien. haciendo una pequeña prueba. Ahorita a las 8 vamos a iniciar el Ujú. bueno, el mero bueno. Pero saludamos por aquí a todos los que están de una vez audífonos para... ¿Se escucha menos eco? Se escucha menos eco, así es. Sí, ok, perfecto. Ahora me escucho yo a mi eco, pero yo creo que ahorita se va a arreglar. Ahorita se va a arreglar. Muy Pues, bien. ¿cómo ves? Si quieres, le damos de una vez, ¿eh? Ya tenemos por aquí algo de quórum. Tenemos 17 personas por aquí ya conectadas. Saludos, Cuando tú saludos digas. a todos, bienvenidos, 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 todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí en este pequeño live con nuestro buen amigo médico, doctor, nefrólogo. Ahorita voy a dejar que te presentes porque para, ¿quién mejor que tú para presentarte? Entonces, saludos por allí y si gustan, si gustan, Vamos, vamos comenzando. Faltan unos 2 minutitos para las 8. Pero yo creo que podemos empezar, David, con tu presentación. Así que platícanos para la gente que está aquí de la cuenta, que pues es la primera vez que el doctor David nos está acompañando en estos lives. Esperamos no sea la última. Te vamos a volver a invitar, por supuesto. Y preséntate quién eres, dónde vives, qué estudiaste. Con mucho Con mucho gusto. gusto. Mi nombre es Mi David nombre es David Solar. Solar. Yo estudié Yo estudié medicina en medicina la en Universidad la Nacional Autónoma de Universidad Nacional México. Autónoma de Me México. especialicé Me en medicina especialicé en interna medicina en el interna en Instituto el Nacional de Ciencias Instituto Médicas y Nacional de Ciencias Nutrición. Médicas y Nutrición. Allí mismo hice Allí mi segunda mismo hice mi segunda especialidad en especialidad en nefrología y si no nefrología. mal Y si recuerdo, en no el mal segundo recuerdo, o en en el el tercer segundo o en año el tercer tuve año el tuve gusto de convivir con de esta convivir con talentosa esta talentosa nutrióloga, nutrióloga. mi querida Steph, Y que este, además que hizo además hizo nutriología real ahí. ahí. Em, Eh, Actualmente pues Actualmente me dedico me dedico a mi a pasión, mi la medicina pasión, la interna y la medicina interna y la nefrología. nefrología. Por el momento no estoy Por en el momento institución, únicamente estoy yo en únicamente consulta privada, privada, pero pero pues es un placer es un atender placer a todos atender los a todos los pacientes pacientes. que tienen problemas de los riñones. Excelente, pues un gusto y un honor que estés aquí acompañándonos con nosotros para dar esta importante información a todos los pacientes renales. Y recuerdo que esa plática salió por allí por un post que hicimos de alimentos altos en fósforo Muy y bien. dije, pues va, lo hacemos y pues para beneficio de todas las personas, porque pues es información, uno, de fuentes confiables, dos, por personal capacitado y especializado. Entonces es un gusto tenerte por aquí. Y platícanos un poco, David, ¿por qué es importante el fósforo en la enfermedad renal? Bueno, te voy a Bueno, hacer una pregunta a entonces una ti. pregunta aquí. ¿Por qué el fósforo ¿Por no qué es el un fósforo no problema es un para ti? problema para ti? Porque mis riñones funcionan y mis riñones lo filtran, ¿no? Muy bien. Creo que por ahí podemos empezar. Claro, Te voy a molestar con más preguntas para hacer esto más dinámico entre tú y yo. muy ¿Qué es bien, el fósforo? excelente. Platícame, cuéntame qué es el fósforo. Tú eres nutrióloga, tú El, sabes mucho de esto. excelente. El fósforo es un mineral que está de manera muy, muy abundante en el cuerpo humano, en los huesos, en los dientes, y que es de vital importancia también porque regula algunas también funciones por allí del corazón. Tú nos platicarás más de esto, de sus funciones en el cuerpo. Y pues normalmente cuando tú bien lo decías ahorita, los riñones funcionan al 100%, pues no es un problema el fósforo para las personas sanas. Pero para una persona que padece enfermedad de los riñones, esta función de excretar el exceso de fósforo que tenemos en sangre a través de la orina se va perdiendo poco a poco y por eso se tiende a acumular y causar ciertos problemas y complicaciones que platicaremos más adelante. Muy bien. Pues mira, regresándonos un poquito a la secundaria o a la prepa o a la carrera, según en qué momento de la vida lo haya estudiado cada quien.
El fósforo es un elemento importantísimo para las biomoléculas, ¿no? Nos enseñaron que el carbono, que el hidrógeno, que el oxígeno, que el nitrógeno, que el fósforo y que el azufre, ¿no? Entonces, pues la vida como la conocemos hoy en día tiene fósforo por todos lados. El fósforo es súper importante para todos los organismos, incluyendo los humanos, porque es parte importante de muchísimas biomoléculas, sobre todo de los famosísimos aminoácidos, que son los pequeños ladrillitos con los que construimos proteínas. Y bueno, donde tenemos proteínas en todos lados. Tenemos cientos de proteínas diferentes que nos ayudan a cientos de funciones diferentes, desde funciones celulares hasta hacer músculo, hasta hacer tejidos. Es decir, las proteínas están en todos lados, son una maravilla, son una chulada y están construidas de aminoácidos. Y eso no solamente en los seres humanos, ¿no? Eso básicamente es en todos los seres vivos. De manera que, pues, en el hermoso círculo de la vida y cómo se van reciclando los elementos, pues el fósforo no es la excepción. El fósforo lo consumen los organismos, incluyendo nosotros, y los sacan los organismos, incluyendo nosotros, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos una cierta necesidad de fósforo a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos que estar ahí construyendo y destruyendo proteínas. ¿De dónde obtenemos el fósforo? Pues de los alimentos, ¿no? ¿Cómo nos deshacemos del fósforo? Pues hay varias formas. Una de ellas es no absorber tanto en el intestino, pero bueno, si ya está en el cuerpo, el principal encargado de sacarlo del organismo son nuestros mejores amigos y los reyes del medio interno del cuerpo, los riñones. Y ahí es donde, después de todo este gran choro con el que le saqué la vuelta a la primera pregunta que me hiciste, ¿en qué tienen que ver los riñones con todo esto? Bueno, los riñones, como sabemos, tienen muchísimas funciones, pero son famosos especialmente por una de ellas, que es filtrar la sangre, ¿no? Igual que el filtro del café, igual que el filtro del carro. Tienes un lado, tienes otro lado y en medio tienes un filtro, ¿no? Me encanta. Entonces, desde el punto de vista de lo que pasa con el fósforo, pues para que el fósforo atraviese ese filtro necesita tener una cierta presión del otro lado, un cierto poder convectivo. Tiene que haber más presión del lado de la sangre que del otro lado del filtro de los riñones. El problema de la enfermedad renal crónica es que tenemos menos nefronas funcionantes. La nefrona es la unidad funcional de los riñones y la que se encarga de estar haciendo ahí el filtrado y el procesado del líquido una vez que pasa el filtro, ¿no? Entonces, si tenemos una menor masa renal funcionante, tenemos una menor capacidad de estar filtrando. ¿De estar filtrando qué? Pues absolutamente todo, incluyendo el fósforo. Ahora, el fósforo es muy sangroncito. El fósforo depende completamente de este poder convectivo. El fósforo depende muchísimo de que tengamos suficientes nefronas funcionantes para que pueda atravesar el fósforo. ¿Por qué? Si no tenemos suficiente de esa fuerza, entonces el fósforo se va a empezar a acumular en la sangre. Y eso va a echar a andar una serie de mecanismos compensatorios que seguramente tocaremos más adelante y que son muy importantes en la enfermedad renal porque pasan de ser inicialmente compensatorios a hacer un círculo vicioso porque pues, el que está enfermito es el filtro, pues, por más que compensemos las cosas, no vamos a lograr la normalidad como quisiéramos. Así es, así es. Y bueno, regresándonos un poquito, tal vez al inicio me gustaría mencionar que, como comentamos al principio, esto no es para todos, esto es solamente para personas que padecen enfermedad renal. Ahora, ¿cuáles son los niveles normales que una persona sana tiene de fósforo en sangre? Esa también es una excelente pregunta. Bueno, si tú ves unos resultados del laboratorio y ves el rango que tiene el laboratorio, normalmente vas a ver que lo más bajito es entre 2,5, 2,7 y lo más alto es 4,5. Ese es el rango que te va a ofrecer tu laboratorio. Pero ojo, acuérdate que eso es más o menos el promedio, más o menos 2 desviaciones estándar. Eso quiere decir que no es la verdad universal para todas las personas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que tienes un nadador como estos americanos o como estos australianos que son una torre de músculo? Tiene una cantidad bárbara de músculo, o sea, una cantidad bárbara de proteína, o sea, una cantidad bárbara de fósforo. ¿Qué tal que sus riñones funcionan perfectamente, al 100%? Están filtrando 120 mililitros de sangre cada minuto y sus niveles de fósforo están en 5. ¡Diablos! ¿Qué vamos a hacer? ¿Los dializamos? Pues no. Para ese paciente, esos niveles de fósforo
probablemente sean normales, simplemente por lo que acabamos de comentar. Los riñones están funcionando bien, simplemente tienen una cantidad salvaje de proteína en su organismo. Vamos a pensar ahora en un paciente de hemodiálisis, mal dializado, no sé, va a su hemo una vez a la semana o a su diálisis peritoneal, se mete nada más una bolsa al día, está urémico, no está comiendo, está súper desnutrido, la piel está pegada al hueso, ya no hay proteína, ya no hay músculo. Y tiene unos valores de fósforo de, no sé, 3, 3,5. Parece que están normales. Es una persona que no tiene músculo, que no tiene proteína. Para esta persona esos valores de fósforo están no, anormalmente altos. O sea, parece que están normales, pero en realidad no lo Ujú. están. Claramente tiene prioridades de manejo, ¿no? No le vamos a decir deja de comer porque de por sí no está comiendo, ¿no? Ahí tiene otras Exacto. prioridades como tener un buen tratamiento, una buena adecuación, o sea, una buena dosis de su tratamiento de sustitución. Y bueno, ya que tenga una buena adecuación, o sea, que pueda hacer su vida normal, que pueda trabajar, que pueda tener una vida familiar normal, que pueda tener relaciones sexuales normalmente, ya que tenga una buena adecuación, bueno, entonces ya nos vamos a los siguientes escalones. Entonces, digamos, la respuesta corta, 2,5 a 4,5, la respuesta La completa, pues ahora sí que según el sapo es la pedrada, ¿no? Así es. Y se me hace muy interesante que menciones esto porque, como bien lo dices, normalmente uno como nutricionista ve mucho como que los valores de laboratorio y a lo mejor no te fijas, o a mí me había tocado tener pacientes sanos donde el fósforo pues estaba más elevado, ¿no? Casualmente no había tomado en cuenta que estos pacientes eran deportistas. Entonces, esto es algo, por ejemplo, que para mí es, ok, está interesante, es nuevo y también en cuestión de los pacientes de hemodiálisis, pues ya sabemos que bien la dieta es muy restrictiva, de repente se restringe mucho, sobre todo cuando es un paciente que ha tenido una dieta prediálisis donde el aporte de proteína es muy poquito y tienen que mudar hacia una terapia de reemplazo donde, bueno, ahora come mucha proteína, el paciente de repente tiene un poco de rechazo y donde puede pasar esto que comentas, ¿no? De tener el fósforo en niveles aparentemente normales, pero puede ser un indicador de que hay a lo mejor por ahí un desgaste proteico, ¿verdad? Así es. Y bueno, me gustaría también seguir con un tema por aquí. Ahora, ¿qué pasa? Si, como comentábamos, no es ninguno de estos casos muy, muy extremos, pero es un paciente a lo mejor que está en una etapa 3, en una etapa 4 o incluso en una etapa 5 sin tratamiento sustitutivo y su fósforo está arriba de 5,5, de 6. ¿Qué procede? ¿Qué le pasa al cuerpo de esa persona si esos niveles de fósforo se perpetúan durante un tiempo, pues digamos, prolongado? Muy bien. Bueno, vamos a regresarnos un poquitito. Conforme la masa renal funcionante se va perdiendo, es decir, esta cantidad de nefronas que están es que acaban de volar enfrente de nosotros. Sí. Conforme vamos perdiendo la cantidad de nefronas que están funcionando y vamos perdiendo la cantidad de mililitros de sangre que podemos filtrar cada minuto, vamos perdiendo algunas funciones muy importantes de los riñones. Por un lado, perdemos el poder convectivo para que pueda pasar el fósforo de la sangre al otro lado del filtro y eventualmente acabe en la orina. Y eso va a llevar a que se empiece a acumular poquito a poco, inicialmente, el fósforo en la sangre. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Al cuerpo no le va a gustar que tengamos esos niveles de fósforo elevados en la sangre. Entonces va a echar a andar un sistema hormonal súper bonito para empezar a compensar esto. Por un lado va a secretar una hormona que se llama FGF23, que lo que va a hacer es que le va a meter nitro al riñón, le va a meter turbo para que sí o sí saque más fósforo. Y por otro lado, va a secretar otra hormona que también le va a ayudar a los riñones a estar sacando a marchas forzadas el fósforo del cuerpo, que se llama paratormona. Ahora, al mismo tiempo que estamos perdiendo la masa renal funcionante, estamos perdiendo una capacidad muy importante que tienen los riñones, que es el de fabricar una hormona que se llama calcitriol o vitamina D activada. ¿Cuál es el problema con que tengamos niveles funcionantes bajos de vitamina D activada o de calcitriol? Pues nuestro intestino va a absorber menos del calcio que consume que normalmente absorbe a nivel de intestino, ¿no? Entonces la paratormona también nos va a ayudar a que ese intestino que no está absorbiendo gran cosa de calcio absorba un poco más de calcio
Y también le va a ayudar a los riñones a que no filtren tanto calcio, sino que conserven algo de calcio. Eso quiere decir que Ok. cuando en etapas iniciales, cuando apenas estamos empezando a perder masa renal funcionante, las hormonas nos ayudan de manera muy elegante y muy bonita a mantener en niveles normales las concentraciones de calcio y de fósforo. Entonces puede decir uno, bueno, problema resuelto, calcio y fósforo normales. Ujú. No, el riñón sigue enfermo. El riñón sigue perdiendo sus capacidades de filtrar la sangre. Y eso quiere decir que estos mecanismos que inicialmente nos ayudan a compensar eventualmente se vuelven patológicos. ¿Por qué? Bueno, esa paratormona, conforme va sensando que el fósforo aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, pues la paratormona va a decir, pues voy a tener que meterle más y más y más y más turbo al riñón para sacar esa cantidad excesiva de fósforo. Entonces la paratormona está haciendo lo que le enseñó a la naturaleza que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Que la paratormona también tiene acciones a niveles del hueso. Entonces, mientras que esa paratormona nos está salvando la vida, normalizando los niveles de calcio y de fósforo en el hueso, al mismo tiempo se está comiendo nuestros huesos. El calcio no solamente lo está sacando del intestino y no solamente lo está rescatando de los riñones, también lo está sacando del hueso. Y eso, después de muchos años, va a ser un problema muy importante, porque los huesos se van a volver débiles. Y porque ese exceso de calcio que está saliendo a velocidades aumentadas del calcio, perdóneme, del hueso, se va a empezar a acumular en los vasos sanguíneos. Y eso también es peligrosísimo porque eventualmente se tapan, eventualmente hay mala circulación. ¿En dónde? Pues en donde se esté acumulando más el calcio, pues en las extremidades, y entonces las extremidades son frías. El paciente que está en hemodiálisis tiro por viaje se queja de que tiene frío porque sus vasos sanguíneos pues, ya están duros, ¿no? Puede tapar el corazón y eso se puede traducir más adelante en un problema como un infarto, en fin. Entonces, así como al principio la paratormona parecía la heroína de la historia, más adelante en la historia se vuelve la mala y de hecho varios de los tratamientos están enfocados a reducir la cantidad de paratormona en sangre. Pero ojo, el tratamiento de la enfermedad mineral ósea empieza por tener niveles de calcio y de fósforo normales en sangre. Más adelante atendemos la paratormona, o al mismo tiempo, pues, pero es importantísimo tener niveles normales de calcio y fósforo en sangre para que la paratormona no esté dando tanta lata. Ok. Y donde empieza todo este control del calcio y del fósforo en la nutrición. Excelente. Sí, qué bueno que mencionas todo esto porque si lo vemos como en una cascada, primero es el daño renal, luego es la acumulación de fósforo en sangre y posteriormente vemos que la paratormona entra como a salvar el día, pero después el aumento de la paratormona o la PTH, podemos llamar el nombre más cortito, pues nos ocasiona estas consecuencias que ya nos mencionabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, para hacerte una pregunta, a lo mejor es una pregunta muy específica, no sé si haya respuesta, pero se me ocurre ahorita hacértela. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que una persona se enferma del riñón, digamos un daño renal? Yo sé que depende mucho de la enfermedad de origen y demás, pero ¿cuánto tiempo puede pasar desde que se enferma hasta, que de hecho fue una de las preguntas que nos hicieron, hasta que empieza a tener problemas con el fósforo? ¿Es variable? ¿Hay un tiempo como promedio estimado? ¿Cómo es? Muy bien. Normalmente, cuando los riñones filtran arriba de 60 mililitros por minuto, todo es felicidad y armonía desde el punto de vista del metabolismo Okay. mineral. Una vez que Bien. empezamos a bajar de 65, de 60, empiezan a haber unas cuantas alteraciones, pero a nivel subclínico. Es decir, el calcio y el No fósforo se detectan. no se detectan. Calcio y fósforo siguen perfectamente normales. Esto hay gráficas súper bonitas de cómo se comportan el calcio, el fósforo, la paratormona, la vitamina D y la FGF23 que te mencioné hace un momento a lo largo del deterioro de la función de los riñones. Entonces, cuando apenas empezamos a tener enfermedad renal crónica, cuando los riñones apenas empiezan a filtrar por debajo de 60, en esas gráficas es súper interesante que de inmediato empieza a subir la FGF23. Es súper sensible a los cambios más chiquititos de fósforo. Ok. ¿Cuál es el efecto de esto?
El efecto de esto es que pues, mantienes niveles normales de calcio y fósforo durante la mayor parte del deterioro de la función de los riñones. Conforme se siguen deteriorando, ya empieza a salir al quite la paratormona también. Entonces, en realidad, se empieza a estropear el metabolismo de los minerales desde muy temprano, pero las manifestaciones que podemos detectar clínicamente se dan ya mucho más adelante. Lo habéis mencionado. La etapa 3B, ¿no? Cuando los riñones filtran abajo de 45 mililitros. La etapa 4, cuando ya están filtrando abajo de 30. Ahí definitivamente lo más probable es que ya empecemos a detectar problemas. O sea, en etapa 4, aunque calcio y fósforo parezcan normales, te aseguro que la PTH, FGF23 es muy difícil medirlo. Bueno, no se acostumbra a medir en la práctica clínica usual. Pero si le pides una paratormona, yo te aseguro que ya empieza a estar elevada. Si quieres en valores normales altos, pero ya empieza a decir, aquí alguien está compensando todo el circo. Esto está sospechosamente normal. Alguien está Exacto. sacando muy bien su trabajo, ¿no? Y bueno, o sea, Ujú. obviamente, entre más deteriorados estén los riñones, menos es posible mantener este equilibrio. Y bueno, pues en la etapa 4, en la etapa 5, pues, ¿qué te puedo decir, no? El fósforo de repente que estuvo bien controlado, empieza a subir como loco. La historia con el calcio, que igual mucho tiempo estuvo normal, de repente empieza a bajar, de repente se empieza a normalizar y de repente se va, fue, porque cuando la paratormona está trabajando muchísimo y está reabsorbiendo hueso como loca, entonces los niveles de calcio en la sangre también empiezan a aumentar. Eso se llama hiperparatiroidismo secundario grave o cuando la glándula ya adquirió automatismo, o sea, ya no hay manera de apagarla al cambiar las cantidades de calcio y fósforo en la sangre, se llama terciario. Okay. Y para detectarlo o para clasificar un hiperparatiroidismo, ¿es solamente con valores de PTH? ¿Pudiera ser como el principal indicador? Sí, pero no, no, pero sí. Depende muchísimo del contexto clínico del paciente. O sea, si tú Claro. tienes un paciente que ya tiene muy deteriorada la función de sus riñones, y tiene la paratormona alta y los trastornos que acabamos de comentar, pues lo más probable es que sea un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? La paratormona nos está ayudando, está aumentando de manera secundaria para poder ayudar a regular todos estos trastornos. Sin embargo, si los riñones, ok, ya se empiezan a deteriorar, no sé, filtran 40, 45 mililitros minuto, y el calcio está demasiado alto y la paratormona apenas se empieza a elevar, dices, bueno, ok, este no es un hiperparatiroidismo secundario, aquí está pasando una historia diferente. Puede tratarse de un hiperparatiroidismo primario. Una paciente mía le pasó exactamente eso, se abordó adecuadamente, le hicimos un gamagrama, efectivamente tenía un adenoma, o sea, un pequeño tumor de las paratiroides que estaba funcionando de más, se operó y bueno, al menos en ese momento se regularizó todo su metabolismo mineral. ¿Qué pasó varios años después, conforme ya empezó a bajar la función de los riñones? Otra vez empezó a aumentar la paratormona, pero ya en el contexto de un hiperparatismo secundario. O sea, la enferma no era la glándula, el enfermo era el riñón. Y la glándula estaba haciendo lo posible por equilibrar calcio y fósforo. Muy bien. Y pasando también, o más bien cerrando esta parte de todo lo que conlleva tener el fósforo elevado, si pudiéramos mencionar unas consecuencias de graves a menos graves de tener el fósforo elevado en sangre, ¿cuáles Ujú. serían? Bueno, depende muchísimo de la evolución. Es decir, una elevación muy brava de fósforo, no sé, digamos, en el contexto de una lesión renal aguda, ¿no? Hubo Ok. un evento catastrófico que deterioró muy rápido la función de los riñones, pero era reversible y los riñones se recuperaron por completo, ¿no? No sé, a lo mejor el paciente utilizó algún medicamento de estos que pueden dar una alergia a nivel de los riñones, que se llama nefritis tubulointersticial, y en unos cuantos días, así los riñones bajaron a cero. Al paciente hubo que salvarlo con hemodiálisis, ¿no? Y el fósforo se le subió hasta 10. Sin embargo, pues simplemente se le suspendió el medicamento que estaba usando, se le dieron antiinflamatorios muy fuertes, esteroides, no AINES, por supuesto, y después de unos cuantos días el fósforo empieza a bajar, los riñones se salvan y la historia se resolvió por completo. ¿Ahí cuáles fueron las manifestaciones graves del fósforo? Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Pues porque ahí el fósforo subió en el Pues, contexto de que se deterioraron muy rápido los riñones y luego se recuperaron muy rápido los riñones y no pasó absolutamente nada.
Entonces, realmente las consecuencias del fósforo elevado y sus consecuencias negativas en el cuerpo las vamos a ver a largo plazo. Y son más o menos Exacto. las que te platicaba. Por este hiperparadismo secundario, secundario grave, terciario, se va a desmineralizar el esqueleto. Eso nos va a conducir a fracturas y además nos va a conducir a fracturas que son mucho más difíciles de tratar. Este, porque pues no es como la osteoporosis, ¿no? Que tiene ahí sus tratamientos súper bien descritos, sino que es una enfermedad completamente diferente. Entonces, pues ahí la fragilidad ósea va a ser un problema importante en los pacientes que han tenido el fósforo alto y que tienen este hiperparatiroidismo tan bravo y tan desbocado. Y otra consecuencia súper grave es esto que te estaba platicando de que el calcio pues empieza a depositar en la sangre y en los tejidos. Esto nos va tapando los vasos sanguíneos poco a poco, puede acabar en enfermedad arterial periférica, o sea que a los pacientes les duela mucho cuando caminen, puede dar angina, puede dar incluso infarto, puede dar mucho frío, como te acabo de platicar. Y bueno, en casos muy extremos, obviamente esto ya es cada vez menos frecuente ahora que existen los tratamientos de terapia de sustitución de la función de los riñones, pero también el calcio se puede empezar a acumular en la piel, se llama calcifilaxis, y eso es un Wow. problemón, porque es extremadamente doloroso y no hay tratamiento. El calcio ya está ahí en la piel, ¿qué le vas a hacer? Ni modo que le quites la piel. Wow. Pues qué impresionante. Bueno, al menos esto del calcio yo tampoco lo había escuchado. Se me hace bastante interesante. Y todo esto que mencionas es prevenible. Hasta cierto punto, sí. Acuérdate que la palabra clave en enfermedad renal crónica es progresión. Progresión, progresión, progresión. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de los riñones, que ya está deteriorada, con el paso del tiempo se va deteriorando más y más y más y más y más. Ujú. De manera que, para prevenir todas estas cuestiones que pueden llegar a ser catastróficas, tenemos que prevenir precisamente la progresión de la enfermedad de los riñones, ¿no? O sea, aquí el enemigo a vencer es la enfermedad renal. Finalmente, los trastornos Número del, uno. del fósforo y del calcio que estamos platicando son la consecuencia de riñones ya enfermitos. Entonces, número uno, el enemigo a vencer es la progresión. Y obviamente hay muchísimas intervenciones, ¿no? Si el paciente tiene su presión arterial, tenemos que controlar la presión arterial. Si el paciente tiene diabetes, tenemos que controlar su diabetes. Y bueno, una vez que ya se empieza a deteriorar la función de los riñones o empiezan a orinar proteínas, hoy por hoy afortunadamente hay una excelente clase de medicamentos que hacen que el daño de los riñones avance más despacio. Se llaman inhibidores de SGLT2, que son una maravilla. Y bueno, también ya se están Sí. estudiando en pacientes sin diabetes, entonces bueno, por ahí también está eso, ¿no? Pero también el paciente hay que aconsejarle que no fume, porque al final del día el cigarrillo le hace daño a todos los vasos sanguíneos. También hay que recomendarles que no tengan un peso excesivo, porque los pacientes que están muy grandotes, los riñones funcionan a marchas forzadas. O sea, se dice que hiperfiltran. O sea, a lo mejor tienes un paciente súper, súper, súper gordito y tiene una creatinina muy mona en .7, .65 y dices, ay, qué bien funcionan tus riñones. Sí, pero porque están Se está trabajando a marchas hiperfiltrando. forzadas. Exactamente, están hiperfiltrando. Entonces, lo central es prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿vale? Y Y bueno, pues, como paréntesis y ajá, ajá. comercial, tenemos un pequeño live también con Sveidi del Día Mundial del Riñón, donde hablamos de las 8 reglas para saber cómo cuidar nuestros riñones y prevenir esta progresión. Si ya tenemos enfermedad renal, cómo retrasar la progresión, y si aún no tenemos, pues qué más que seguir cuidando nuestros 2 riñones sanos, ¿verdad? Entonces, número uno, retardar la progresión de la enfermedad renal. Ese sería el enemigo número uno en cuanto al control del fósforo, ¿no? También, y en Ujú. cuanto pues al cuidado en general de los riñones. Entonces, número uno. Número dos. Número dos, bueno, hay que hacer una asesoría lo más completa posible. Tenemos que ver, acuérdate, cuando vamos a tratar fósforo, en realidad estamos tratando solamente una de las tres caras principales, aunque tiene muchas, de la enfermedad mineral ósea. Entonces, siempre que queramos tratar enfermedad mineral ósea o asesorarla, necesitamos a tres individuos. Tenemos que ver calcio, tenemos que ver fósforo y tenemos que ver paratormona. Teniendo esos tres, tenemos para empezar. Y bueno, también fosfatasa alcalina, esa es otra historia. La fosfatasa alcalina es una sustancia que vive en la vía biliar, pero también vive en los huesos. Entonces, si estás ¿Sí? viendo que se empieza a elevar la fosfatasa alcalina en sangre en un Está paciente que, saliendo. que no tiene
tapada la vía biliar, dices, bueno, pues creo que no tiene colecistitis, ¿no? Este paciente no está para mandárselo al cirujano, pero es que, no sé, que la fosfatasa alcalina está subiendo, no sé, 250, 260, dices, un momento, esto no viene de la vía biliar, esto viene del hueso. Eso también te ayuda a asesorarnos. Normalmente con esos 3 o 4 elementos tenemos para darnos una muy buena idea de qué está ocurriendo. Y el primer Ok. paso que tenemos que tomar son restricciones en la dieta. Bueno, creo que tú nos puedes platicar un poquito más ahorita de qué es el fósforo inorgánico y por qué él es el verdadero malo del Enemigo. cuento y qué es el fósforo orgánico y por qué, pues en realidad no es malo simplemente por llamarse fósforo. Así es. Muy bien. Entonces tenemos cómo controlar nuestro fósforo en sangre. Vamos a hablar primero acerca de la alimentación y en la última parte, me imagino, nos hablarás de algunos medicamentos que se utilizan bastante en los pacientes también para disminuir el fósforo, que muchos ya los toman, son muy recomendables, son buenos, no sé, ya nos platicas. Entonces, para hablar acerca del control de fósforo en la dieta, tengo que empezar mencionando que existen, bueno, dos tipos de fósforo, ya lo mencionabas, el orgánico y el inorgánico, y el orgánico se divide en dos. Tenemos dos tipos de fósforo, tres en total, uno inorgánico y dos inorgánicos, animal, vegetal, inorgánico. Entonces, ¿cuál es el fósforo animal? El que vamos a encontrar dentro de, ya bien lo decías, todos los alimentos con proteína van a traer algo de fósforo. Entonces, todos los alimentos vegetales que tengan algún tipo de proteína van a tener su cierta cantidad de fósforo, que normalmente en los alimentos vegetales está muy elevado, pero dentro de nuestro cuerpo se absorbe de una manera muy minúscula por la cantidad de nutrientes o de empaque con el que están rodeados. Uno de ellos principales es el ácido fítico o los fitatos, que impiden esa absorción dentro del intestino. Este es el primer tipo de fósforo, que es el fósforo vegetal. ¿Dónde lo podemos encontrar? Principalmente alimentos vegetales que tengan proteína, como cuáles, leguminosas principalmente. Lo vamos a encontrar en todo lo que son frijoles, garbanzos, lentejas, habas. El otro día me preguntaban por allí cuáles eran unas frutas bajas en fósforo, ¿no? De repente se encuentran con estas dos historias en internet. Bueno, las frutas normalmente no contienen proteína, entonces no hay frutas bajas en fósforo porque las frutas, si llegan a tener algo de proteína, van a tener muy poca cantidad de fósforo y se va a absorber de una manera mínima en el intestino, entonces no hay. ¿Qué otro alimento pudiera tener un alto contenido de fósforo? Los alimentos de origen animal. Todos los alimentos de origen animal contienen en mayor o menor grado proteína y este fósforo se va a absorber un poquito más que el vegetal. Si el vegetal se absorbe más o menos entre un 20-30% dentro del intestino, el animal se absorbe del total de un 50, un 60%, y el fósforo inorgánico se absorbe en un 100%, 90-100%. ¿Dónde vamos a encontrar el fósforo inorgánico? En todos los alimentos, bueno, no todos, pero la mayoría de los alimentos ultraprocesados. ¿Qué son ultraprocesados? Todo lo que tenga empaque en general, principalmente, número uno, alimentos precocinados o listos para comer, por ejemplo, que si las pizzas, que si las tortitas, esas que metes al micro y ya, porque utilizan muchas sustancias como estabilizantes o conservadores o emulsificantes a base de fósforo. Y esto es peligroso porque en México no hay como un signo de kidney friendly como hay el gluten free o algo así. O sea, no hay una etiqueta que le diga al paciente renal que ese producto que está comprando es seguro. Entonces, la tarea que tenemos nosotros como nutriólogos es informar al paciente y decirte, ¿sabes qué? Pues te voy a mandar a leer etiquetas porque yo no puedo ir contigo al súper. Entonces, vamos a leer etiquetas y vamos a encontrar todo lo que diga fosfato de X va a ser un producto que contiene fósforo y ese fósforo, aunque no lo declare en la etiqueta la cantidad, se va a absorber al 100% en tu cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Número uno, para controlar el fósforo, retirar en su mayoría y en medida de lo posible, obviamente, todos los alimentos ultraprocesados. Esa es como la primera medida. Y esto me llama mucho la atención a mí porque esa es como mi primer guía como nutrióloga, decir, sabes que si tengo
una PTH elevada, aunque el fósforo esté normal, o tengo un fósforo por ahí un poco elevado, bueno, sabes que vamos a retirar alimentos ultraprocesados de la dieta. Normalmente funciona, pero ¿qué pasa cuando un paciente está en etapa 4, etapa 5 sin diálisis? Y aunque ha retirado todos los alimentos ultraprocesados de su dieta, todavía tiene por ahí un poco de hiperfosfatemia. Entonces ya empezamos a hacer un poco de restricciones en cuanto a los alimentos con fósforo orgánico, animal o vegetal. Entonces tengo aquí algunos ejemplos prácticos de las cantidades de fósforo en algunos alimentos. Las recomendaciones para el consumo de fósforo en el paciente renal rondan alrededor de los 800 miligramos por día. Entonces, ¿cuánta cantidad de fósforo tiene? Vamos a empezar con el vegetal, que es con el primero que empezamos. Por ejemplo, tenemos nuestros frijolitos, estos son una media taza de frijoles, va a traer 178 miligramos de fósforo, más o menos. Entonces, si yo me como 2 tazas de frijoles, prácticamente estoy cerca de los 800 miligramos de fósforo. Pero recuerden que esta cantidad se absorbe solamente en el intestino de un 20 o un 30%. Entonces, aunque esta cantidad de fósforo sea, pues, se considere, pues no se considera baja porque abajo de 150 es cuando lo consideramos bajo en fósforo. Entonces, 178 sería como moderado. Aunque este alimento sea moderado en fósforo, no quiere decir que lo debemos de retirar de la dieta. Al contrario, lo podemos consumir y además es mucho más fácil aplicar las técnicas que ahorita más adelante les voy a explicar. Otro alimento que tenemos por aquí, que es un fósforo orgánico, pero es un fósforo animal, serían los quesos. Por ejemplo, este queso panela, que serían 30 gramos de queso panela, tienen 131 miligramos de fósforo. ¿Sí? Entonces se pudiera considerar hasta cierto punto bajo en fósforo, pero bueno, ¿quién se come solo 30 gramos de queso panela? Normalmente Además, panela, que es necesitamos el como... menos rico de los quesos. Es Sí, el se queso que aprende a sabe a disfrutar, papel. David, ¿sabes? No, no digas eso porque a mis pacientes les gusta mucho, así que no me los eches para atrás. Bueno, vamos a borrar Entonces, eso de la grabación. 131 gramos más o menos de queso panela y, por ejemplo, aquí tengo un vasito de leche de 240 mililitros y miren cuánto fósforo trae. 247 miligramos en este vasito de leche. Entonces, si ya te hiciste un licuadito de medio litro con leche, pues ya llevas 500 miligramos de los 800 de fósforo y te falta la comida, la cena. Entonces, hay que tener cuidado hasta cierto punto si somos un paciente renal que ya retiró los alimentos ultraprocesados de su dieta, tener cuidado con los lácteos porque se nos puede ir muy rápido el requerimiento de fósforo en el día. ¿Qué otro alimento tenemos por aquí? Normalmente se recomienda mucho las carnes blancas. No, bueno, es que yo no como carne, como pescado o pollo y pensamos que súper bien el fósforo y demás. Normalmente la carne roja como que, bueno, tiene mucho, pero mira, 30 gramos de carne roja traen 173 miligramos, o sea, muy aproximado a lo que traen los frijoles, o sea, muy cerquita. Pero quiero que veas lo que trae el pescado, un pescado blanco. 242 miligramos de fósforo. Igual, 30 gramos de pescado, 242 miligramos de fósforo. Entonces, recuerden que todo esto estamos como que juntándolo para completar los 800 miligramos de fósforo al día. Entonces, el pescado tampoco sería una buena opción si estoy tratando de disminuir mi fósforo en la dieta. ¿Y cuál sería una buena opción mejor? La pechuga de pollo. Por ejemplo, 30 gramos de pechuga de pollo traen 155 miligramos aproximadamente de fósforo. Entonces, sería una buena opción para poder reducir el consumo. Y de ultraprocesados solo encontré dentro de mis réplicas pero está así de que increíble. Tenemos una cucharada de cheese whiz, son 266 miligramos de fósforo en una cucharada de cheese whiz. Cheese whiz, no sé si lo ubican, es como que este quesito amarillo que se le unta a los panes, que sabe delicioso. Bueno, 266 miligramos en solo una cucharada. Entonces, aquí el contraste entre, bueno, o sea, cheque el volumen de un alimento con fósforo animal, natural, el volumen que tiene contra una cucharada de un alimento ultraprocesado, ¿sí? Entonces, una cucharada, un vaso, misma cantidad de fósforo, incluso más. Entonces, por eso es que el fósforo inorgánico es
el enemigo. Ahorita son los ejemplos que traigo, pero por ejemplo, otros alimentos que son muy altos en fósforo son los refrescos de cola, que normalmente son muy consumidos por nuestros queridos pacientes, sobre todo en las diálisis, hemodiálisis. A mí me ha tocado verlo y ahorita lo vamos a ver en la sección de preguntas porque preguntaron que, bueno, entran a la sesión de hemodiálisis y no falta su coquita porque pues se va a ir, ¿no? En la sesión nos la vamos a tomar y se va a ir el fósforo mientras me hacen el tratamiento. Entonces, los refrescos de cola, las abritas, todo lo que ustedes vean en las etiquetas, busquen en sus ingredientes, fosfato monocálcico, fosfato dipotásico, ácido fosfórico, todo esto son sinónimos para el fósforo y es un fósforo inorgánico que se absorbe al 100%. Entonces ya saben, de los tres tipos de fósforo, nuestro fósforo amigo es el fósforo vegetal, el fósforo animal y nuestro fósforo villano va a ser el fósforo inorgánico, que como bien me comentabas aquella vez de la publicación, es que ¿por qué lo dejan a lo último? Si es del que siempre se debe de hablar y realmente sí, realmente sí. Totalmente. Y, y ese es el que al que tenemos que tenerle, al que Ujú. tenerle miedo. Pero Y como el que te es más comentaba fácil ya, de quitar. Sí, me voy a es regresar un entre poquitito comillas, de... Me voy a entre regresar un más poquitito fácil. de lo que habíamos hablado hasta el momento como para envolver un poquito ahorita. Ujú, Bueno, como ya platicamos, el fósforo es sumamente ubicuo. Está básicamente en la inmensa mayoría de nuestros alimentos. Y en ese entendido, es un fósforo que es parte de sustancias nutritivas. ¿Cuál ujú. es el gran problema con el fósforo inorgánico? Nos lo comentaste cuando hablabas de él. El fósforo inorgánico, desde el punto de vista químico, es mucho más sencillo, ¿no? No está pegado a aminoácidos, no está pegado. No, 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 no. Literalmente tienen Va estos directo. nombres químicos que nos acabas de aventar, que si el fosfato no sé qué, que si el mono bla 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 de fósforo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí no estamos hablando de nutrientes. Aquí estamos hablando de sustancias químicas que tienen una X finalidad para los químicos en alimentos, ¿no? Que Ujú. si para estabilizar esto o lo otro, que si como conservador, que si es parte de la receta. El Entonces, sabor. ahí estamos hablando de un fósforo que no es parte de nuestra nutrición normal. Simplemente va pegado a estos placeres que vienen en bolsita o que vienen en lata, como acabas de mencionar. O bueno, incluso de algunos alimentos, pues sí, nutritivos que sí consumimos, pero que al final del día, como tuvieron que ser procesados, pues algo tiene que evitar que se descompongan, ¿no? También hay que entender que pues, en el mundo industrial, no todo es negro y blanco, ¿no? O sea, sí tienen una función. Y normalmente Claro. una persona que tiene la función de sus riñones perfectamente normal puede consumir esas cantidades salvajes de fósforo y pues en realidad no le va a pasar nada. Toda esta historia tan compleja que acabamos de platicar, que si el fósforo, que si la paratormona, que si el calcio, que si el FGF23, pues en realidad no le va a pasar a una persona que tiene una masa renal funcionante normal, una persona que filtra con normalidad la sangre. El problema es en nuestros pacientes que ya están enfermos de los riñones y que sí tienen que evitar a toda costa que aumenten sus niveles de fósforo en sangre. Entonces sí, el primero que Sí. hay que quitar sí o sí es el fósforo inorgánico. Y hay una buena mnemotecnia, nos la acabas de decir. Si es refresco o si viene en bolsita o en lata, tiene altas cantidades de fósforo inorgánico, si puede conseguir sus alimentos del mercado, en general, ese es el primer paso y yo me atrevo a decir desde mi ignorancia de no nutriólogo, el más importante. Y después, si hay un segundo momento en el cual vamos a tener que empezar a negociar con la alimentación de nuestro paciente para que no Así se es. desnutra. Porque sí, ok, vamos a tener que empezar a tener ciertas restricciones, pero teniendo cuidado de no llevarlo a los huesos, ¿no? Porque al final del día, este fósforo orgánico, como ya platicamos, es parte de nuestros alimentos que sí nos nutren, que sí nos sirven para hacer hueso, que sí nos sirven para hacer músculo, que sí nos sirven para hacer sustancias que van a ser útiles dentro de las células, dentro de los tejidos, dentro de la sangre. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado entre no sobrecargar de fósforo y no desnutrir. Y ahí es donde empezamos a tener la ayuda de algunos de nuestros medicamentos. Me preguntabas hace un poquito de los quelantes, ¿no? ¿Qué son los quelantes? Los quelantes No son sé qué tanto. sustancias que nos van a ayudar a que el fósforo de la dieta no se absorba.
Y en ese sentido, pues son muy buenos amigos porque pues, nos van a ayudar a que una vez que ya se empezó a digerir la comida, parte de las sustancias ricas en fósforo que se liberan se le pegan a ese quelante y bueno, el compuesto no se puede absorber por el intestino y sale con las heces. El más barato y relativamente fácil de conseguir es el carbonato de calcio. Lo pueden conseguir en TUMS sin ningún Entonces, problema, ¿qué te- aunque es carbonato de calcio relativamente caro. También si hay droguerías en su ciudad o en su población, su nefrólogo se los puede mandar a hacer en cápsulas y bueno, es un carbonato de calcio mucho más barato que andar comprando TUMS. Obviamente hay que saberlo utilizar bien. Si el paciente tiene niveles de calcio normales, normal bajos o incluso bajos, pues dices, ah, perfecto, hasta dos pájaros por un tiro, ¿no? Por un lado no absorben tanto fósforo y por otro lado algo del calcio se alcanza a absorber, ¿no? Sin embargo, en pacientes que tienen el calcio normal, normal alto o alto, pues no es una opción. Y ahí podemos utilizar otros quelantes que se le quedan pegados igual al fósforo, pero que no traen calcio. Entonces no tendrían por qué meternos una variable adicional con el calcio. Estos tienden a ser, pues obviamente, más caros, ¿no? Finalmente el carbonato de calcio, el nombre de calle es cal, ¿no? Y pues la cal es muy sencilla y ubicua. Mientras que los Ujú. otros quelantes, como lo son el aloglutamol o el sevelamer, Este velame. este, que además tiene dos presentaciones, en fin, pues obviamente son muchísimo más caros, ¿no? Creo que un tratamiento con Sevelamer, que el nombre comercial es Renagel, debe estar por ahí de los 5,000 pesos al mes, o sea, sí nos sube mucho en costos. Entonces, si podemos empezar con excelentes intervenciones nutricionales y un manejo muy inteligente de los quelantes, podemos hacer que el manejo del metabolismo mineral no sea prohibitivo en nuestros pacientes, pero sí es muy importante que nos ayuden mucho con esta parte nutricional, sobre todo, insisto, vuelvo a sacar mi banderita del fósforo inorgánico, ahí es donde más nos pueden ayudar y más se van a ayudar. Porque, pues en realidad la idea no es estarles quitando alimentos y que su dieta sea aburrida y espantosa. Exacto, La idea es exacto. que se vayan complicando lo menos posible a lo largo del tiempo y si existe manera de tener una dieta adaptada para el paciente que está enfermo de los riñones que no sea restrictiva y espantosa. Simplemente hay que encontrar las porciones, ¿no? Ahorita nos enseñaste del fósforo que hay en los alimentos que sí son nutritivos. Y no es que esté prohibido, o sea, no es que tampoco el pescado blanco sea el diablo, simplemente hay que encontrar las Claro, sí, porciones, cuántas veces por exactamente. semana, ese tipo de cosas, que normalmente el nefrólogo no lo puede atender en su consulta porque se está fijando en cuánto está el sodio, en cuánto está el potasio, en cuánto tiene el flujo Así. sanguíneo, si está alcanzando el KTB, cómo está la aparato hormona, cómo va el protocolo de trasplante, por qué no está en protocolo de trasplante, etcétera, etcétera. Ahí es donde la intervención de nuestros amigos, los especialistas en nutrición renal, nos hacen toda la diferencia, porque nos van a ayudar para que por un lado no consuman tanto o consuman lo menos posible o nada de lo que no les sirve y les cae mal, al mismo tiempo que tienen una dieta tolerable y agradable. Así es, así es. Y sí, realmente me gustó mucho la palabra que utilizaste al principio, que empezaste a decir esta participación, que fue negociar. Negociar con el paciente acerca de qué alimentos sí, qué alimentos no, porque no se trata de que el nutriólogo imponga como, bueno, mira, estas son las guías y esto es lo que te voy a dar, sino, bueno, negociar, qué te gusta, qué prefieres, cómo podemos hacerte una dieta que sea dentro de tus posibilidades para que no siga progresando la enfermedad dentro de tus posibilidades, que es una dieta agradable para ti, que tú puedas disfrutar, que puedas mantener ciertos alimentos, que no pases hambre, porque muchas veces pacientes que no se han atendido por nutrición llegan a la consulta y bueno, es que no puedo comer nada, porque a mí fui a la consulta con el nefro, obviamente no eres tú, pero fui a la consulta con el nefro y me dio esta lista de cosas que no puedo comer, entonces ahora qué como, y el paciente de repente como que restringe toda su alacena y todo su refri y llega con el nutriólogo pues realmente desesperado y con pasando hambre. Entonces no es la idea. Es muy bueno que mencionas todo esto, que cada quien tiene como que su parte en el tratamiento del paciente. El nefrólogo se está fijando en otras 5,000 variables diferentes a la vez, entonces nosotros nos fijamos en las otras que tienen que ver con la alimentación y juntos formamos pues un equipo para ayudar al paciente con esta enfermedad renal. Además de las técnicas, perdón, además de el disminuir los alimentos ultraprocesados como una estrategia para controlar el fósforo,
también hay algunas técnicas que podemos utilizar para reducir el fósforo de aquellos alimentos que ya lo contienen, como los frijoles, como las carnes. Yo en lo personal casi siempre recomiendo hacerlo con las leguminosas. ¿Por qué? Porque realmente se me hace muy desagradable aplicar las técnicas de remojo y doble cocción con alimentos de origen animal. Entonces, yo prefiero y lo recomiendo siempre hacerlo con las leguminosas que ya en sí llevan un proceso de cocción. Entonces, en esta parte de la plática me gustaría explicarles en qué consisten estas técnicas que de repente las escuchamos mucho por allí, pero de repente están mal aplicadas, de repente pensamos que es un proceso súper largo que dura una semana y no lo voy a poder hacer y mejor no lo hago. Entonces, realmente es muy sencillo. El paso número 1 es poner nuestras leguminosas, lentejas, garbanzos, habas, chícharos en crudo a remojar. Que este es un paso que ya muchas amas de casa mexicanas lo hacemos. ¿Por qué? Porque se cocen más rápido cuando lo remojamos que cuando no. Entonces, este es un paso que ya hacemos, las dejamos a remojar en la noche y en la mañana o a mediodía las podemos a cocinar. Entonces, la única diferencia es que, bueno, en lugar de cocerlas en el agua que se está remojando, bueno, vamos a filtrarla, la vamos a colar y se la pueden echar a sus plantitas, va a tener un alto contenido de fósforo y potasio y las va a hacer crecer más, yo lo hago. Y lo que vamos a hacer es ponerlas a hervir con agua nueva. Sí, las vamos a poner a hervir con agua nueva en una olla con agua fría y las vamos a prender. Una vez que empiece a soltar las burbujitas y a hacer hervor el agua, lo que vamos a hacer es apagar el agua con mucho cuidado y les recomiendo utilizar un colador de metal para esto, para que no se les arruinen sus coladores de plástico, es verter el agua igual y hacerlo en algún, ¿cómo se llama? Sink, coladero, ¿cómo se llama? Lavatrastes o algo, para que no tengan algún accidente. Entonces, cuidar esta parte o esperarse que se enfríe el agua, que, bueno, tomará un poco más de tiempo. Entonces, bueno, tiramos esta agua y ponemos la tercera agua, la tercera, la buena, la vencida. Y ahora sí podemos agregarle lo que ustedes gustan, si quieren agregarle cebolla, si quieren agregarle ajo, si quieren agregarle un pimiento, si quieren agregarle chile. ¿Para qué? Para que tenga un poco de sabor el caldo, porque de repente normalmente los pacientes renales ya traen una restricción de sodio y bueno, cocina sin sal. Y bueno, entonces, ¿qué le he hecho? Sí, entonces, bueno, si vamos a darle un poquito de sabor al caldito, echen sus verduritas, echen sus hierbitas, no pasa nada. Y ya esa tercera agua sería la buena y la vencida. Entonces, resumiendo, son 3. Una de remojo, que ya lo hacemos, la de la primera cocción, que sería hasta que hierve, la apagamos, la colamos, y la tercera, que ya sería para comernos nuestros frijolitos, comernos nuestras lentejitas con nuestras sopitas de garbanzos, o si lo quieren utilizar y hacer el puro grano para hacer otro tipo de preparaciones, como tortitas, hamburguesas, ceviches y demás, para pacientes que no tienen mucho requerimiento, mucho, ¿cómo se llama? Permitido en cuanto a sus líquidos, podemos utilizarlas en otras preparaciones que sean un poco más secas. Sí, entonces en esto consiste más o menos las técnicas de remojo y doble cocción. En la literatura van a encontrar evidencia para hacerlo también con las carnes, pero como les comento, yo en lo personal prefiero recomendarles a mis pacientes, aparte pues ya saben que bueno, yo en mi Instagram es plant-based, yo procuro no utilizar alimentos de origen animal, pero claro que sí lo utilizo con mis pacientes en algunos menús. Y si van a hacer eso, pueden hacerlo con las carnes también, tienen la opción y sí reduce más o menos de entre un 40 a un 50% del fósforo con este tipo de técnica, ¿verdad? Muy bien, complejo pero útil. Al final del día van a tener un menor aporte de fósforo, eso está buenísimo. Y con lo que dijiste, ¿no? Le agregas uno cebolla y chile, ya se vuelve mucho más paladeable. Le invierte uno más tiempo, pero ciertamente nadie dijo que ser enfermo renal era fácil. Así es, y además yo lo que recomiendo también y que es muy útil para mis pacientes es que lo hagan solamente una vez a la semana. O sea, no tienen que hacerlo con una tacita de frijoles, sino vamos, pongan el kilo de frijoles, lo hacemos y los congelamos en bolsitas. Y ya lo hacen una vez a la semana. A la siguiente semana toca lentejas, vámonos. El domingo las pongo exactamente. Y no es como que, ay, todos los días voy a remojar y en la noche voy a cocer. No es útil ni práctico para nadie, ni para el enfermo, ni para el cuidador, ni para quien cocina. Entonces, lo práctico y lo útil es, ¿sabes qué? Lo hacemos una vez a la semana, congelamos y listo. Otra cosa que también ayuda mucho es que el método de cocción sea en olla de lento cocimiento. Esto también ayuda a que los minerales salgan como que
les da más tiempo para que salgan de la semilla hacia el agua. Entonces, de esta manera lo pueden utilizar y, como les repito, esos minerales se van a quedar en el caldo. Entonces, si tenemos una restricción muy estricta, pues vamos a tratar de no consumir el caldo, solamente utilizarlos para otras preparaciones, como ya les comentaba, hamburguesas, algún tipo de ceviche, algún tipo de ensalada que se puede utilizar también. Muy bien. Y no sé, ¿qué te parece, mi querido David, si pasamos a la sección de preguntas? Tenemos por ahí algunas Sí, preguntas porque que ya debe haber varias. Entonces, nos hicieron por allí atendámoslas. en la cajita. La primera pregunta, bueno, esta es como un poco muy específica. Nos Ujú. preguntaron aquí en la cajita que pusimos en la semana, mi hermana tiene insuficiencia renal, mal el hígado, páncreas y le super restringieron todo. Bueno, no sé si era pregunta o cómo. Yo lo que le recomendaría a esta persona es que vaya y vea a algún especialista renal para que pueda ver su caso en específico, ya sea nefrólogo, no sé, me imagino que estará hospitalizada, pero bueno, perdón. Entonces, la otra pregunta que tenemos aquí es, ¿en qué etapa de la enfermedad se empieza a elevar el fósforo en la sangre? Bueno, creo que ya nos mencionabas por ahí Ujú. en la tercera. Tiende a empezarse a elevar por área de la 3A, pero se compensa muy bien con FGF23, con paratormona, en 3B tal vez. Y en realidad, para que sea clínicamente detectable, que tú ya dices, oye, pues 4,5, 4,750, más bien es hacia la etapa 4, que es cuando filtran abajo de 30 mililitros minuto, y bueno, en etapa 5 definitivamente hay algún trastorno de metabolismo mineral. Ok, muy bien. Entonces, ¿tú recomendarías, tu posición como nefrólogo sería que el cuidado del fósforo lo tengamos desde la etapa uno o que se tenga hasta que haya signos de alguna alteración del metabolismo óseo mineral, como una PTH ligeramente elevada, o ya como tal el fósforo calcio elevados? ¿Qué Bueno, recomendarías? es una pregunta compleja. Para empezar, la enfermedad renal en etapa uno y en etapa 2 técnicamente no se consideran enfermedad renal crónica a menos que haya una condición que produzca la palabra mágica progresión, ¿no? Entonces, si el paciente filtra arriba de 60 mililitros minuto, arriba de 90, y dices, bueno, pues esta enfermedad renal crónica, ¿por qué está en una etapa uno? ¿Por qué está en una etapa 2? Ah, bueno, porque tiene un solo riñón. Ah, entonces se tiene que cuidar muchísimo. O porque tiene enfermedad Ujú. renal poliquística. Ah, pues se tiene que cuidar muchísimo. O no sé, está filtrando súper bien, arriba de 60 o arriba de 90, pero tiene diabetes y ya tiene proteínas en la orina. Bueno, definitivamente tiene una enfermedad renal crónica que puede progresar. Muy Entonces, bien. ¿qué recomendaría yo? Bueno, de entrada, yo soy enemigo del refresco. Yo sé que en nuestra población por ahí de los años 70 en adelante es extremadamente popular, pero bueno, si la gente pudiera simplemente no consumir refresco, se van a ahorrar una cantidad de problemas espectaculares. Se van a ahorrar Así parte es. de su riesgo de desarrollar diabetes, también tiene una gran cantidad de sodio. De hecho, por eso nos gusta tanto el refresco, porque es azúcar con sal. Azúcar con sal es una combinación ganadora, deliciosa, pero bueno, el refresco, si lo podemos quitar de la dieta, por eso y por el fósforo, bueno, buenísimo. Ahí estamos limitando de entrada muchas posibilidades de progresión de enfermedad renal más otras enfermedades, ¿no? Y por ejemplo, el paciente que hace piedras, bueno, si le regalamos esa cantidad de fósforo, pues nada más vamos a hacer que crezcan esas piedritas, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría, no refresco para nadie, pero bueno, eso obviamente es una decisión muy individual. Pregunta la Y ginecóloga doctora Palma, si es light el refresco, pues tal vez no tenga azúcar, pero sigue teniendo sodio y fósforo, así que si se lo pueden evitar mejor, ¿no? exacto, así es. Entonces sí, o sea, sí hay intervenciones importantes que podemos hacer desde antes. Obviamente, una vez que nuestro paciente ya tiene abajo de 60 mililitros minuto, los pacientes son muy diferentes, ¿no? A lo mejor está en 50 y así va a estar el resto de su vida. Que cuide su alimentación. Algunas intervenciones son básicas para todos los pacientes. No pasarse en el refresco, no pasarse en la sal. Es decir, no hay que esperarse a que el paciente esté en hemodiálisis para decirle, híjole, mijo, pues ya bájale a la Ahora sí, sal, ¿no? empiézate a cuidar, ¿no? Exacto, es Sí. algo que podemos hacer desde mucho tiempo antes. Entonces, en realidad, hay muchas medidas que sí ayudan con el metabolismo mineral cuando ya está trastornado, pero que en fases anteriores son medidas generales de la nutriología y que nos pueden ayudar desde mucho, 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 mucho antes. Y como te decía, pues la palabra clave en enfermedad renal crónica es progresión. Lo que queremos hacer es evitar progresión. Por aquí nos pregunta también, ¿qué tan buena alternativa es el agua mineral contra el refresco? Pues
Es parecida a la pregunta del componente light. O sea, si estás tomando agua mineral, no estás tomando azúcar, lo cual obviamente es Azúcar, bueno, pero tiene mucha pero estás sal. tomando Es minerales. más, se llama literalmente agua mineral. Entonces tiene un aporte de fósforo altísimo, tiene un aporte de sodio, o sea, un aporte de sal altísimo. Entonces, como alternativa saludable, pues definitivamente no es algo saludable. De vez en cuando no pasa nada. Es lo mismo con el refresco. Y se van a tomar una cubita o dos una vez por semana, dos veces por semana, y lo van a mezclar con refresco o con agua mineral, pues no va a pasar absolutamente nada. El enemigo es el mal hábito, ¿no? Un gustito de vez en Acá, cuando le da sabor a acabas de la romper vida. un corazón, acabas de romper un corazón aquí. Ah, sí, 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 Porque sí. está, A nadie le sí, gusta que le digan que el refresco es el diablo. ¿cuánto es de vez en cuando? Mira, igual también otra cosa que me gustaría agregar es que, por ejemplo, si es un paciente que, como bien decías, está en etapa uno, en etapa 2 y de repente, pues en lugar de refresco tomas agua mineral con jugo de limón o jugo de naranja, pues bueno, ¿no? Como que en manera de sustituir en algún convivio o cosas así, yo lo usaría o yo le recomendaría a mis pacientes utilizarla en lugar de. ¿Por qué? Porque si es un paciente a lo mejor que vive con diabetes, pues le va a hacer más daño un refresco con azúcar, sodio y demás, a hacerle un agua mineral con algún otro tipo de jugo natural, ¿verdad? Obviamente siempre Depende de tu natural. estrategia. Ahí te estás ahorrando el azúcar, lo cual obviamente es buenísimo. Pero también Mm. depende de sus otras necesidades. ¿Qué tal que además de diabetes, pues, no sé, ya está en una etapa muy Tiene hipertensión. avanzada, ¿no? No sé, Okay. hipertensión o, digamos, una etapa 4 abajo de 30 mililitros minuto o una etapa 5 abajo de 15 que esté o Ah, no en claro, claro. tratamiento Sí, no, sustitutivo. en etapa uno y 2, en etapa uno y 2 es Bueno, en lo que etapa uno y mencionaba. 2, ok, apaguen las bocinas. En etapa uno y 2 puedes hacer lo que quieras, pero bueno, no, eso no lo escucharon Eh, de mí. sí, exacto. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué tanto daño hacen las bebidas energéticas? Uf, a ver. Regresamos a lo mismo de siempre, es cuestión de porciones, no sé, tienes examen al día siguiente, te vas a tener que desvelar toda la noche y ya te dio diarrea el café y bueno, pues tienes la opción de la bebida energética, dátela. Digo, lo más recomendable hubiera sido En enfermo. que estudiaras durante el semestre, ¿no? Pero, o sea, si lo vas a usar una vez no pasa nada. En el enfermo renal, pues depende. Normalmente tienen aportes muy elevados de azúcar, por eso son energéticas. Energía y calorías, como Cafeína. sabemos, exactamente lo mismo. También tiene altas cantidades de cafeína, que por ejemplo en el paciente que está enfermo de los riñones puede no ser tan buena porque puede contribuir en menor medida un poquito al descontrol hipertensivo y también, o sea, no queremos alborotar tanto al sistema cardiovascular. Finalmente la cafeína, incluso en el paciente renal, es en general segura, pero regresamos a lo mismo, todo es cuestión de porciones. Entonces, si el paciente renal se está metiendo una gran cantidad de bebidas energéticas, por un lado se está metiendo mucha glucosa, por otro lado se está metiendo mucha cafeína y por otro lado se está metiendo muchos aminoácidos. Y por si fuera poco, las bebidas energéticas entran en esa gran clasificación que nos dijiste de si viene en bote o en bolsita, tiene mucho fósforo inorgánico. Entonces, en realidad, la bebida energética tiene muchas cosas que tiene que restringir de entrada el paciente que padece de los riñones. Entonces, no es la mejor idea. Ahora, si le dan un traguito porque les gusta como sabe, tampoco pasa nada, pero pues más bien, si la podemos evitar, igual que el refresco, mejor. Preguntan por aquí también en las personas que viven con diabetes y trasplantadas, ¿cómo deben estar los niveles de fósforo? Y creo Ah, que no tocamos este tema del trasplante. buenísimo. El paciente con trasplante se considera sí o sí con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Ya tuvo enfermedad renal crónica, que de hecho llegó a una etapa terminal, al grado que necesitó la mejor terapia sustitutiva. Nunca hay que perder la oportunidad de hacerle propaganda al trasplante. Así es. Y no sé, a lo mejor le tocó un Ferrari de riñón, ¿no? A lo mejor el pacientito pasó de filtrar 3 mililitros minuto a estar filtrando arriba de 60. Yupi, está arriba de 60, ya ni es enfermedad renal crónica, ¿no? Híjole, pues sí, porque tienes un solo riñón y además tus riñones nativos con los que naciste ya estuvieron súper enfermitos. Entonces, por definición, tiene enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos que seguir los mismos lineamientos de fósforo, ¿no? Conforme va bajando la tasa de filtrado glomerular, tenemos que valorar
calcio, fósforo para tu hormona, fosfatasa alcalina, todo lo que ya platicamos más temprano el día de hoy, pero sobre todo lo que platicamos, hay algunas intervenciones nutricionales que van desde arriba, desde antes de que estén enfermos los riñones, el hígado, desde antes de que esté enfermo nadie, hay cosas que podemos ir restringiendo. No un exceso de sal nos va a ayudar mucho, no un exceso de azúcar Así es. nos va a ayudar mucho. ¿Y qué tiene mucha sal y mucho azúcar? El refresco. No refresco, listo, vivan muchos años y no se enfermen. Así es, y reducimos la contaminación. Ya casi para terminar, tenemos por aquí otra pregunta. ¿Qué medicamento debo? Bueno, ya mencionamos los quelantes para bajar el fósforo. ¿Se necesita receta para los quelantes? Perdón, ¿puedes repetir tu pregunta? ¿Qué medicamento puedo tomar para bajar el fósforo? Mencionábamos en la plática los quelantes y pregunta, ¿se necesita receta? No, pero Ujú. normalmente quien te lo va a prescribir tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, si bien no te van a pedir receta, veo No te los puedes difícil, tomar así como que, ajá, veo bueno. difícil que alguien que no sea un nefrólogo te haga una buena prescripción de un manejo de metabolismo mineral. Entonces, si bien digamos, no es como algunos medicamentos, digamos, no es como el clonazepam para irse a dormir, ¿no? Que necesitas tu receta, o como los antibióticos que necesitas tu receta. O sea, realmente Pero para los, que funcione necesita tener una dosis bien adecuada y otra cosa exactamente. importante también es tomarse junto con los alimentos. Ya mencionábamos que la Ujú, función del ujú. quelante es unirse a aquellos alimentos que contienen fósforo y evitar que se absorba para excretarlo por las heces. Entonces debe de tomarse en conjunto con los alimentos, porque muchas veces tienen los pacientes esta duda de, bueno, antes o después, o me lo tomo con todo mi boncha de pastillas, Eso entonces es con bien el médico. importante, hay que ser muy claros. Al momento de prescribir, siempre tenemos que tener algunas precauciones generales, cualquier cosa, ¿no? Desde un antibiótico, pasando por un antihipertensivo, pasando por lo que quieras. Y cuando prescribimos quelantes, no se vale que no le expliquemos al paciente que se lo tiene que echar antes de sentarse. O sea, eso está mal. Así es. ¿Qué tan seguido debo hacerme laboratorio? Depende. Si eres una persona sana y tienes más de 18 años, probablemente una vez al año o cada 2 años sea suficiente. Si ya tienes algún problema, digamos, si ya tienes enfermedad renal crónica, pero en las primeras etapas, digamos, estás en una etapa 3, filtrando abajo de 60 mililitros minuto, probablemente 2 veces al año sea suficiente para que tu internista o tu nefrólogo se encarguen de eso. Y de ahí para abajo, o sea, entre más deteriorada está la función de los riñones, más son los elementos que tenemos que estar cuidando. El burro y la creatinina para asesorar la progresión y ver cómo frenarla. Si el paciente ya está sobrecargado, pues tenemos que ver el sodio, ¿no? Si se diluye mucho el sodio es porque sobra agua. Igual, si está deteriorada la función de los riñones, tenemos que ver el potasio porque tenemos que ajustar diuréticos, tenemos que ajustar la dieta. Tal vez eso puede ser para otro live, mi querida Estefanía. Sí, Este, totalmente. son tantas las cosas que tenemos que atender del paciente que ya está deteriorado en la función de sus riñones que va a tener que ser pues, cada vez más seguido. Y por ejemplo, el paciente que está Ok. prediálisis, probablemente lo tengamos que ver cada 2 meses o cada mes y sí o sí con laboratorios. O sea, el paciente que está Así prediálisis es. no viene al consultorio nada más a saludar ya que le midamos la presión. O sea, es un paciente Exacto. que está en la tablita y que se puede complicar gravemente a corto plazo. Así es. Entonces sí es súper importante que si ya tenemos algún antecedente, o bien como comentaba el doctor David, si ya tenemos una falla renal diagnosticada, que estemos monitoreándonos constantemente para evitar que progrese, porque de repente sí hemos tenido casos donde es que hace un año no me hago y es que yo estaba muy bien la última vez que vine con usted, pero al año después pues ya estoy en una etapa 5 de una etapa 3 que estaba, ¿no? El, Entonces es importante hacerlo constante. En México y el mundo, la principal causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal es la diabetes. Y bueno, en México, de acuerdo con el SANUD, el 10% de la población padece diabetes y en SANUD, de la Encuesta Nacional de Salud, lo que nos dice es que por cada paciente que se sabe con diabetes, tenemos que asumir que hay al menos otro. Entonces, tal vez ese 10% sea demasiado wishful thinking. Entonces, ¿qué sí les puedo recomendar al paciente con diabetes? Que no se abandone. Son los que tienen el riesgo más alto de progresar y además simplemente por epidemiología son los que más van a llegar a enfermedad renal crónica. Y hoy por hoy, una diabetes bien atendida, desde el punto de vista nutricional, ejercicio, pero también con los fármacos adecuados para reducir la progresión de enfermedad renal, pueden hacer toda la diferencia entre que un paciente acabe en diálisis en unos cuantos años a que
no sé, llegue a viejo con pocas complicaciones. Obviamente hay de diabetes a diabetes, ¿no? Hay diabetes mellitus tipos extremadamente agresivas, hay diabetes tipos extremadamente benignas y también hay pacientes que sin deberla ni temerla tienen diabetes, como lo son los pacientes con diabetes Exacto. mellitus tipo 1. Entonces, sí, mi mensaje para el paciente que vive con diabetes, no se abandonen, hay que ir al doctor mínimo una vez al año y probablemente haya que ir más. Sí, probablemente, y hacerse laboratorios yo creo es regla una vez al año, ¿no? En su cumpleaños yo siempre les digo, regálense salud, regálense sus laboratorios para asegurar que tengamos más años de salud Pero justo y antes o de 2 semanas después, porque si se lo hacen el día de su cumpleaños, te va a salir el pastel en la sangre. antes, en Ujú. ayunas, que vayan tempranito en ayunas y luego se comen el pastel. Bueno, última pregunta. Si como alimentos altos en fósforo durante la diálisis, ¿se van en este tratamiento? ¿Qué pasa? Ya lo mencionamos ahorita en el quiz, y por aquí comentaba, es muy común ver, como te comentaba, al paciente en diálisis, entrando con su coquita, entrando con sus papitas, y demás. Entonces, existe esta idea de que si me lo como mientras me están filtrando la sangre, no se va a quedar en mi cuerpo y se va. ¿Qué pasa? Bueno, digamos que eso es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso es sacarle la vuelta a todo lo que venimos platicando. O sea, de por sí tenemos que tener la restricción del fósforo inorgánico sí o sí, si queremos que el metabolismo no se enferme. Ahora, el paciente al momento de tapar el sol con un dedo, pues sí está tapando la luz, o sea, sí algo de razón puede llegar a tener. ¿Por qué? El tratamiento sustitutivo sí saca fósforo del cuerpo, pero no con la misma eficiencia que el riñón. Ahorita ya platicamos con un Ujú. paciente que filtra arriba de 60 mililitros minuto, prácticamente todo el fósforo que le sobra lo saca, salvo con las excepciones que ya vimos, ¿no? Los que están muy musculosos, etcétera. Pero en general, pues el paciente que filtra bien su sangre, pues no tiene por qué complicarse de eso. Sin embargo, el tratamiento sustitutivo sí extrae una cierta cantidad de fósforo, sin embargo, no extrae todo. Nunca la tecnología le va a llegar a la naturaleza. Entonces, una sesión de hemodiálisis bien llevada a cabo va a sacarnos únicamente entre 500 y máximo 700 miligramos de fósforo. Ujú. Si asumimos que un paciente va a su tratamiento de 4 horas, 3 veces por semana, que les aseguro que ni la mitad de los pacientes en diálisis tienen así de buen tratamiento, pues estamos hablando de que cuando máximo estamos sacando entre gramo y medio y 2 y fracción gramos de fósforo. Eso quiere decir que no sé cuánto fósforo tenga una coquita, pero estoy seguro que no va a salir completa en la hemodiálisis. En caso de diálisis peritoneal, la cantidad de fósforo que sacamos a la semana es comparable, más o menos está por ahí de los 2 gramos también. Eso quiere decir que hay una enorme cantidad de fósforo que no vamos a poder sacar con el tratamiento sustitutivo y eso pues sí va a ser un problema. Entonces, ¿qué le recomiendo a los pacientes? El fósforo inorgánico es el diablo. El fósforo orgánico hay que manejarlo con mucha sabiduría. Sus nefrólogos les adaptarán el tratamiento médico y sus nutriólogas, como la doctora Estefanía Vélez, les ajustarán su dieta para que tengan la mejor calidad posible de vida. Ok, muy bien. Y bueno, tenemos una última pregunta que la Venga. voy a contestar rapidísimo. ¿Cómo identificar en la etiqueta el fósforo? Bueno, Pam Serrano nos pregunta, ya comentamos hace ratito, identificar estos nombres que van a estar dentro en la etiqueta de los ingredientes. Por ejemplo, ahorita yo revisaba en mi cocina para mostrarles algunos. En todo hay normalmente los productos de panadería. También tienen muchos conservadores y estabilizantes para que estén así súper esponjositos y que duren mucho tiempo en el anaquel en el supermercado. Contienen normalmente no solo a base de fósforo, sino también a base de sodio y de potasio. Entonces, la mayoría de los productos de panadería lo traen. Entonces, los vamos a encontrar con estos nombres, por ejemplo, fosfato sódico, fosfato monocálcico, ácido fosfórico, hexametafosfato. Entonces, busquen el FOS. Busquen el FOS. Es nuestro ingrediente, se encuentran FOS y Fosfo, fosfo. podemos fosfo, ahora sí que como la chabacana, fosfo, y podemos encontrar este tipo de alimentos. Y como ya les comentaba, si bien no declaran la cantidad de fósforo que traen, aunque por mínima que sea, sabemos que se va a absorber al 100%, entonces sí se pueden evitar estos alimentos y consumir productos de panadería naturales artesanales como los que tenemos por acá, y que yo justamente por eso comencé a hacer este pan para los pacientes renales, porque yo decía, bueno, ¿y qué opción tienen? Porque nosotros los mandamos a comer pan y tortillas, dieta prediálisis es muy alta en carbohidratos, entonces, bueno, pan integral, pero ¿qué pan integral estás comiendo?
Si el pan integral que estás comiendo trae alta cantidad de sodio, trae alta cantidad de potasio, trae alta cantidad de fósforo, ¿qué hacemos? ¿Qué te mando a comer? Entonces, es una opción, ¿no? Es una opción buscar alguna panería local donde van a tener mucho menos aditivos, mucho menos fósforo, porque el pan que tú compras en tu panadería local a los 2 o 3 días ya no está igual. Pan que tú compras en el súper te puede durar una semana fuera del refri y está exactamente igual en la bolsa. Entonces, allí les dejamos el tip y con esto, mi querido David, terminamos el live. Ya pasamos por aquí la hora. Agradecemos a todos los que estuvieron por aquí exponiendo sus preguntas y sobre todo agradecemos al buen doctor David Solar que se dio tiempo para compartir con nosotros esta información tan importante. Muchas gracias, David. Aparte que lo explicas de una manera como súper clara y sencilla para aquellos que a lo mejor no entendemos mucho de todos estos metabolismos osteominerales. Está muy padre como lo explicas y pues por seguro la puerta está abierta para que hagamos otro live. De hecho, por aquí nos preguntaban cuándo haremos otro, pues ya nos pondremos de acuerdo y les estaremos avisando. Buenísimo, gracias por la invitación. A los pacientes, cuídense mucho. Si están enfermitos, vayan al doctor, vayan a Nutrio. Y como puso por ahí la doctora Yoali Palma, una estupenda ginecóloga, no se abandonen. Cuídense mucho, tengan excelente calidad de vida. Las enfermedades son un reto, pero se pueden vencer y la vida puede ser muy buena, incluso con muchos de los padecimientos, incluso con enfermedad renal. Cuídense mucho. Excelente, muchos saludos a todos y muchas gracias, David. Que pases feliz noche y aquí te Igualmente. esperamos próximamente. Gracias. Hasta Bonita luego, noche. un abrazo. Un Bye abrazote. bye.